Gloria a Dios. Cuando usted lo haya encontrado puede decir amén. Hechos 14, 19. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Verso número 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles estas palabras. Repítalo conmigo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, que tú nos tienes aquí reunidos en tu casa. Te rogamos, Señor amado, que sea tu buen espíritu trayendo, Señor amado, esta meditación, Señor amado, en nuestras vidas, esta palabra, Señor, que nos exhorte, que nos, Señor amado, edifique, Padre Santo, que nos también, Señor, anime y que nos consuele. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, envía tu buen espíritu a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y hermanos, en esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer, yo creo que aquí podemos encontrar la respuesta a muchos porqués que nosotros nos hacemos mientras estamos, hermano, en los caminos del Señor. Creo yo que, hermanos, es muy importante recordar, hace unos días atrás hemos estado hablando del Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hemos estado hablando mucho del Pentecostés, del Antiguo Testamento, hemos estado hablando del Nuevo Testamento. Y cuando entramos, hermano, con el tema, ¿verdad? Del Espíritu Santo, hermanos, al Nuevo Testamento, entramos, hermano, con un propósito. Entramos, hermano, déjeme expresarse, déjeme decírselo de esta manera. Hermano, es como una cápsula, como una bala, hermanos, que penetra a la temporada, hermanos, del Nuevo Testamento, hermanos, del libro Los Hechos de los Apóstoles, y que dentro de esa cápsula, hermanos, hay propósitos de Dios. Esa cápsula, hermanos, es el Espíritu Santo del Señor. Ese Pentecostés, ese Espíritu de Dios, hermano, que empezó a ser anunciado desde el Antiguo Testamento, hermano, y que se venían dando, oiga lo que le voy a decir, pistas, hermano, algunas ideas, algunos pensamientos muy generales, hermano, de lo que el Espíritu Santo traería, fíjese, para el tiempo de la iglesia. El propósito de Dios, hermano, del Pentecostés fue un propósito, hermano, que se vino a consumar en el periodo de la iglesia. Fíjese que no se consumó, hermanos, en el periodo de los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Qué interesante.
No se dio durante ese tiempo, no se dio durante el tiempo de David, no se dio durante el tiempo de Moisés, de Abraham, de Isaac, hermano, de Jacob, no se dio, hermano, durante el tiempo del rey Salomón, que fue el tiempo, hermano, donde el más fructífero, donde hubo más riquezas, el más pacífico. Cuando le digan a usted cuál fue el periodo de la Biblia, hermano, donde hubo más paz y donde hubo más riquezas y prosperidad, e incluso le diría yo más sabiduría y también podemos agregar más alabanza, fue en el tiempo del rey Salomón. El propósito de Dios, del Espíritu Santo, tenía que consumarse durante el tiempo de los inicios, es más bien dicho, en el inicio del periodo de la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que traería el Espíritu Santo? ¿Qué es, hermano? ¿Cuáles son los propósitos que el Espíritu Santo estaría trayendo a la iglesia? Bueno, y eso es algo muy importante para nosotros, porque ese es el plan de Dios, no es el plan del hombre. Y si ese es el plan de Dios, entonces si nosotros somos una iglesia, si nosotros somos los creyentes, entonces, hermano, ese mismo plan tiene que ser efectivo para nosotros. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha sentido que está haciendo las cosas contrarias a las que Dios ha estipulado? Pareciera que algunas veces nos sentimos así. Y pareciera que también, hermano, a pesar de que nos sentimos así, pareciera que a nosotros no nos importa. Pero cuando nosotros sintamos que nosotros no estamos haciendo lo que Dios está demandando, es para que nos aflijamos. No nos afligimos muy a menudo, pero es para que nos aflijamos. Porque Dios lo que quiere es que el hombre, hermano, se arrepienta de su mal camino. Que el hombre deje de ser contumaz y rebelde. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el hombre quiere otra cosa, pero lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta de sus caminos. Y nosotros ya sabemos que arrepentirse de los caminos es cambiar la forma de pensar y cambiar, hermano, la forma de actuar. La forma hacia dónde usted está dirigiendo su vida, eso cuando usted da un giro, un cambio, a eso la Biblia le llama en el griego arrepentimiento. Entonces, vea, hermano, que es bien interesante que dentro de esos propósitos que Dios tenía al traer el Pentecostés, el Espíritu Santo a la iglesia, habíamos mencionado un día de estos, era, hermanos, de proveer a la iglesia, ¿qué cosa? ¿Se recuerdan que habíamos hablado del libro de los Efesios, capítulo 6 en adelante? Una de las cosas, hermano, que Dios tenía en el plan de entregar el Espíritu Santo a la iglesia era de que el Espíritu Santo proveería a la iglesia, ¿qué cosa? La iglesia todavía no lo ha entendido. La iglesia todavía no lo ha entendido. Pero el propósito que Dios tenía al entregar el Espíritu Santo a la iglesia era de que el Espíritu traería a la iglesia, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Efesios habla de una sola palabra. Nos traería, y que comienza con la letra A. Nos traería, no me va a decir el abecedario, nos traería, nos traería, nos traería, nos traería, nos traería las armas. Nos traería las armas. Nos traería armas. ¿Para qué? Para que la iglesia pelee la batalla en lo espiritual utilizando las armas espirituales.
Eso es lo que la iglesia no ha comprendido todavía. Para comenzar, la iglesia no ha comprendido que hay una lucha espiritual. No ha comprendido el propósito del Espíritu Santo. No conoce el armamento. Y por eso es que el cristiano y las iglesias, hermanos, andan caminando desconociendo esas tres cosas. Y usted sabe cuál es el resultado de desconocer esas tres cosas, que se cumple esa porción de la palabra que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, no viene a perder el tiempo. Cuando le diga, ay, usted va a la iglesia a perder el tiempo. Yo a la iglesia voy a perder el tiempo. Pues, ¿para qué vino? Hermano, cuando uno viene a la iglesia, viene a aprender, a conocer, a aprender, a conocer, a aprender, a conocer algo nuevo. ¿Para qué? Para que, hermano, pueda utilizarlo en su vida cotidiana. Si no, no tiene sentido estar reunidos. No tiene sentido, hermano, de pertenecer a los caminos no tiene sentido de nada. Y la iglesia, hermano, recibió el Espíritu, obviamente, oiga lo que le estoy diciendo, obviamente, siempre que hay la presencia de lo sobrenatural, el mundo natural es sacudido. Eso es una ley. Dice la Biblia que cuando Dios se hizo presente en el monte Sinaí, ¿qué ocurrió? Bueno, en un momento la zarza ardió, estaba la presencia de Dios. En otro momento el monte echó humo, tembló, hermanos, estaba la presencia de Dios. Hermanos, imagínense si a la creación le ocurre cosas sobrenaturales. Bueno, imagínense qué nos puede ocurrir a nosotros cuando la presencia de Dios desciende. Hay quienes tiemblan, hay quienes no pueden pararse. Hermano, surgen, hermano, reacciones sobrenaturales que están aquí en la palabra de Dios. Y dentro de esas reacciones sobrenaturales, a causa de la presencia de Dios, hermano, aquí está todo bien explicado. Si hay presencia, hermano, del maligno, también ocurren cosas sobrenaturales. Los brujos, los hechiceros, que levantan objetos, que mueven cosas, que hacen males, hermano. Son cosas sobrenaturales. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de algo espiritual golpeando lo natural. Y, hermanos, en las Escrituras, cuando el Espíritu Santo descendió y trajo la presencia de Dios en aquellas personas, ¿qué aconteció? Dice la Biblia que apareció un viento recio que soplaba. No eran ventiladores. Era un viento sobrenatural. Apareció, hermano, llamas de fuego sobre sus cabezas. No era, hermano, de que había un incendio en ese lugar. Todo era sobrenatural. Hermano, dice la Biblia que ellos empezaron a hablar en otros idiomas que ellos no lo habían practicado. Y que esos idiomas, hermano, muchos de los que estaban ahí cerca lo oyeron porque ellos gritaron en ese momento. Hermano, ocurrió algo sobrenatural en la vida de ellos a causa de la presencia de Dios y que ya estaba profetizado que sería de esa manera. Ahora, ¿nosotros en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en el viento recio. Y hoy en las iglesias, ¿qué hacemos? Ponemos grandes ventiladores y le decimos, ahí le va el Espíritu Santo. Y el ventilador soplándole el pelo a las hermanas y despeinándolas. Como no está lo real de Dios, hay que fabricarlo. Y
pudiera decir de las llamas, pudiera decir de muchas cosas, hermano, que ahora las podemos fabricar. ¿Por qué las fabricamos? Porque carecemos de lo sobrenatural legítimo de Dios. Y el diablo no puede traer lo legítimo de Dios, tiene que fabricarlo siempre. Ahora, aquí en las Escrituras dice la Biblia que ante la presencia del Espíritu Santo, hermano, ¿qué ocurrió? Vinieron efectos sobrenaturales en las personas. Era para Dios eso natural. Para nosotros en la tierra era sobrenatural. Para Dios era natural. Para en la tierra era sobrenatural. Entonces, hermano, después que aconteció eso, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo les entregó dones, les entregó ministerios a los apóstoles. Dicho de otra manera, les entregó las armas y el Señor levantó comandantes, tenientes, jefes, capitanes, generales del ejército de Dios, donde el Espíritu Santo les dio posiciones y el Espíritu Santo les dio el armamento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para empezar a ganar un nivel nuevo de batallas en el nombre del Señor. Después que la iglesia recibió eso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo estableció apóstoles, estableció profetas, estableció pastores, estableció, hermanos, maestros y estableció evangelistas, 5 ministerios. Estableció, hermanos, personas que ocuparan esas posiciones de mando para dirigir el resto del pueblo. Y el Espíritu Santo entregó también dones personalmente a todos los que el Espíritu Santo bautizó, les entregó dones. ¿Para qué? Para poder pelear la batalla en el Espíritu. Sin los dones, y yo siempre lo he dicho aquí en este lugar por años, sin los dones del Espíritu, usted está peleando esta lucha en la carne. De nada le sirve que tenga una escoba. Con una escoba no va a poder barrer los demonios. Con una escoba no va a poder ahuyentar a ningún espíritu inmundo. Con un escobazo, hermano, no va a poder resolver ningún problema en lo espiritual. No le va a servir de nada. No le va a servir de nada un arma. No le va a servir de nada, hermano, el dinero. No le va a servir de nada, hermano, las cosas materiales, físicas. No le va a servir de nada. En lo absoluto, nada terrenal le va a servir, le va a funcionar. Porque necesitamos armas espirituales, no armas carnales. Y cada don, y lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que salimos bien temprano ese día? Tuvimos un día hablando de los dones del Espíritu Santo. Y los mencionamos toditos y dimos algunos ejemplos en todos. Y todo eso que hablamos ese día, hermanos, es, en otras palabras, un armamento especializado y en lo particular en cierta área para poder ganar las batallas en el Espíritu. Ahora, ¿quién entrega esas armas? Las entrega el pastor, amén. Pues diga, no, hermano, las entrega Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede tener ningún arma si primero no tiene la llenura del Espíritu. Amén. Esto es lo que la iglesia no ha comprendido, hermano. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a vivir en lo terrenal. ¿Hay dinero? Sí se puede. ¿No hay dinero?
no se puede. Esas son las leyes terrenales, ¿lo sabía? Hermano, ¿qué les pasa? No han comido. Esas son las leyes terrenales. Vienen al culto, se puede. No vienen, no se puede. Amén. Esas son las leyes terrenales, amén. ¿Sí o no? Esas son las leyes terrenales. ¿Hay dinero? Se puede. ¿No hay dinero? No se puede. Sí, dígame, hermano, porque esas son las leyes terrenales. ¿Hay esto? Se puede. ¿No hay? No se puede. Esas son las leyes terrenales y a eso nos han enseñado en las iglesias lastimosamente, a vivir en lo natural. Y eso es lo que somos, carnales. Nos movemos en el mundo natural, en el mundo de la carne. Desconocemos el mundo espiritual porque no nos explicaron el mundo espiritual. Y como no nos explicaron, lo desconocemos. Y es ahí donde el enemigo nos gana la batalla. ¿Por qué se va de los caminos de Dios? Ah, es que fíjese que yo me voy porque esto es lo que estoy viendo. Anda en la carne porque eso es lo que está viendo. Se va. ¿Y por qué se va? Es que fíjese que esto es lo que estoy sintiendo. ¿Qué está actuando ahí? Los nervios que anda cargando. Porque los nervios son los que transmiten el sentir. ¿Y por qué se va? Ah, es que fíjese que yo me imagino, ¿verdad? Está usando la mente carnal. Y por eso hablan y hacen esas cosas. Y tienen toda la razón. Amén, hermano. Sí, tienen toda la razón. Porque eso es lo que miran. Eso es lo que hablan. Eso es lo que sienten. Eso es lo que razonan. Entonces, hermano, actúan en base a ¿qué? En base a la carne. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo eso. No se puede hacer. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, ahora vamos a ver la parte del espíritu. En la parte del espíritu, ahí no entran las opiniones de la carne. Ahí no entran las opiniones del hermanito y de la hermanita. Ahí no entran las opiniones ni las sugerencias. Ahí no entran los libros. Ahí no entran los institutos bíblicos. Ahí no entra, hermano, el fulanito, la fulanita, el mengano, la menganita. Ahí no entra nadie. En el área, en la dimensión del espíritu, ahí quien pone las reglas del juego es el Espíritu Santo de Dios. Porque, oiga lo que le voy a decir, aún en lo espiritual, el diablo le puede decir algo y puede ser mentira. Es más, dice la Biblia, él es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque miente desde el principio. ¿Qué mentira usted le está creyendo al diablo y que le ha seguido sus pasos hasta este día? ¿Verdad que lo tiene bien engañado, bien engañada? Porque lo ha traído, lo ha seducido con puras mentiras. Por aquí hay un hermano que esta semana recibió que el diablo se reía con cada persona que caía al infierno y perdía su alma. Mi hermano lo recibió y no pudo ya seguir durmiendo en esa noche. Hermano, sería bueno que cada uno de nosotros tuviéramos ese tipo y ese nivel de experiencias para que nos sintiéramos impactados y que al siguiente día nos levantáramos como asustados, como espantados, no para que nos pasen un huevo por la cabeza, ni para que nos purguen. Que nos sintiéramos espantados, hermano, de ver algo sobrenatural de Dios hablándonos a nosotros.
día de estos alguien vio, se espantó y lo purgué y le pasé un huevo en la cabeza. Qué ridículo. ¿Se imaginan ustedes todos los pueblos de Israel espantados allá, viendo aquella maravilla en el Sinaí? Y Moisés diciendo a la gallina, pon huevo, pon huevo, pon huevo. Por necesito unos 600,000 huevos para pasárselos a todos estos incrédulos. No, hermano. No erréis, las malas costumbres, hermano, corrompen lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y el Espíritu Santo, hermanos, vino a la iglesia y les entregó dones para pelear en el Espíritu. Eso hemos estado hablando todos estos días atrás. Hermano, de eso precisamente hemos estado hablando. Y ahora que, hermano, nosotros entramos a ese nivel, déjeme decirle lo siguiente. Dios, hermano, Dios lo sabe. Y Dios lo sabe muy bien, el Espíritu lo sabe muy bien, hermano, pero Dios dejó a su iglesia aquí en la tierra, ¿sabe para qué? Para que pelee la buena batalla de la fe. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, los creyentes, los cristianos, somos el ejército de Dios. Somos un ejército. Vaya soldado, párese. Me duelen las piernas. Y así, temblando. Dios mío, qué recluta este. Algún día Dios nos va a traer un soldado. Ya nos trajo por ahí un teniente. Hace unos años atrás nos trajo un teniente, pero no nos habló mucho. Pero Dios nos volverá a traer, hermanos, tenientes nuevos que nos enseñen el nivel de entrenamiento que se recibe en lo físico. Óigame, yo no le voy a pedir a usted que tenga piel de acero. Pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? Porque en lo terrenal podemos vernos bien bonitos. Se ven bien guapos todos ustedes. Dígame gracias, hermano, porque usted no me... ¿Qué quiere que le diga? Se ven bien feos, hermano. Ustedes vinieron bien feos al culto. No vengan así, hermano. No, vinieron bien. Nos vestimos bien. Amén. Nos peinamos, nos bañamos, hermano. Cepillamos los dientes. Nos pintamos, nos arreglamos. Venimos bien bonitos a la iglesia del Señor. Lo estoy viendo por la fe, hermano. Nos arreglamos. ¿Y en lo espiritual cómo estamos? Fíjese que el Señor, hermano, sabe que nos ha puesto a nosotros para la lucha, para la batalla, para tener conflictos, para tener guerras, para tener, hermano, circunstancias difíciles, para tener, hermano, siempre confrontación, para tener siempre, hermano, motivos para orar, motivos para ayunar, motivos para leer la palabra, motivos para depender de Dios, motivos, hermano, para siempre estarnos fortaleciendo, hermano, en el Espíritu. Dios sabe que para eso estamos puestos. Entonces, ¿de qué se aflige usted? Entonces, ¿por qué sale corriendo? Entonces, ¿por qué se desanima si para eso Dios nos llamó? Pareciera, hermano, que cuando nosotros venimos al Señor, como que venimos buscando el castillo de oro. El castillo de oro lo tenemos allá, hermanos, en el reino de los cielos. Pareciera que venimos buscando, hermano, la billetera gorda. Bueno, los oros, los lingotes de oro los tenemos allá, hermano, que hasta las calles serán de oro puro, hermanos. Pero aquí en la tierra, hermano, pareciera que nosotros buscamos algo, buscamos, hermano, como que buscamos la hamaca donde acostarnos. Nuestras mansiones las tenemos allá arriba, en las moradas celestiales. Dice aquí la Biblia, hermanos, y con esto voy a terminar.
Apenas acabo de comenzar, tengo 5 minutos de haber comenzado, pero voy a terminar bien temprano. Dice la Biblia, hermanos, que cuenta una narración, una de las vivencias por las cuales, hermano, pasó el apóstol Pablo. Y dice la Escritura, hermanos, que este hombre de Dios se encontraba predicando la palabra de Dios en unos lugares. Aquí habla de unos lugares. Se encontraban predicando la palabra de Dios. Óigame lo que le voy a decir. Cuando usted predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted quiere encontrar en ese ambiente? Bueno, en primer lugar, que me reciban bien. En primer lugar, que me traten bien. En primer lugar, que me miren bien. Amén. ¿Vea que eso es lo que buscamos? Y si encontramos confrontación, ¿qué es lo primero que hacemos? Salimos corriendo. ¿Hello? ¿Vea que sí? Oiga lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo se derramó, les entregó dones a ellos. Y empezaron a tener luchas y batallas. Y el diablo, ¿qué fue lo que empezó? Hermano, fíjese, el diablo no quería que la iglesia del Señor fuera bautizada por el Espíritu Santo. Se opuso, pero no lo consiguió. El diablo, hermano, se opuso a que los creyentes recibieran dones del Espíritu. Se opuso, pero no lo consiguió. Y una vez que los cristianos tenían dones del Espíritu, se opuso a que el diablo se opuso a que los cristianos no lo utilizaran, pero tampoco lo consiguió. Pero hoy en día se ha opuesto a que no recibamos el bautismo del Espíritu y lo está consiguiendo. Se ha opuesto a que no recibamos dones del Espíritu y lo está consiguiendo. Se ha opuesto, hermano, a que los que han conseguido los que han recibido los dones del Espíritu no lo utilicen. Lo ha conseguido. Hay quienes que tienen los dones del Espíritu y no los están utilizando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, hermano, de iglesia y de cristianos en las iglesias? La palabra es indescriptible. No se puede describir. No sé qué decir. Eso es lo que hay dentro de las iglesias. Pero la Escritura dice, hermano, que este hombre llamado Pablo fue bautizado por el Espíritu, recibió dones del Espíritu y se fue a predicar la palabra de Dios. Y predicando la palabra de Dios es como recibió la confrontación del enemigo. Cuando usted no utiliza lo que Dios le ha entregado, es cuando todas las cosas marchan de maravillas a su alrededor. Ahí está. Ahí está. Pero media vez usted dice, voy a utilizar este don para la gloria del Señor, ahí comienzan los problemas. Si está casado, con su pareja. Si tiene hijos, con sus hijos. Si tiene padres, con sus padres. Si tiene trabajo, en el trabajo. Si tiene un vehículo, con el vehículo. Si tiene, hermano, lo que tenga, ahí comienza la confrontación. ¿A causa de qué? A causa de que está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Hay quienes dicen, yo me voy a recibir al Señor este día. Ese día tienen tropiezos para no llegar a la iglesia y no recibir al Señor. Hay personas que dicen, yo me voy a reconciliar hoy con el Señor. Ese mismo día tienen tropiezos y no se reconcilian. Hay personas que dicen, yo a partir de ahora, nomás llegue a la casa, voy a cambiar mi vida. No llegan a la casa, perecen en el camino. Yo conozco muchos testimonios de ese tipo, muchos. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema que hay. Ese es el problema que hay en la iglesia. Hermanos, Pablo recibe el bautismo del Espíritu, recibe los dones, comienza a predicar y comienzan las confrontaciones. Dice la Biblia que predicando en una ciudad, se levantó una multitud contra él.
Oiga, una multitud. Y a veces un hermano de la iglesia nos saca corriendo. Ratones. No sé a quién llamar al ratón, si al hermano que sacó al otro o el otro que salió corriendo. Una tan sola persona. Y aquí la Biblia habla de multitudes en contra de uno porque predicaba la palabra de Dios. Uno. Un multitud contra uno. Multitud contra uno. Multitud, hermanos, cuya inspiración la tenían en el reino de las tinieblas en contra de uno. Mire, hermano, para que el diablo se levante contra, hermano, un movimiento, contra una iglesia o contra un grupo, tiene que simplemente haber uno que esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios haga las cosas no necesita una multitud, necesita siempre uno para comenzar las cosas. Uno para el diablo es suficiente y uno para Dios es suficiente. Qué tontos son aquellos y qué ingenuos son aquellos que piensan que el impacto de una iglesia depende de los números que estén adentro. Qué tontos y qué ignorantes. Porque desconocen por completo las leyes de lo espiritual. Lo desconocen por completo. Se basan simplemente en lo terrenal, en lo humano, en lo natural, para poder establecer niveles, reglas, leyes en lo sobrenatural. Son ingenuos, son tontos. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que simplemente uno comenzó a predicar y fue suficiente para que una legión de demonios se levantara para detener el mensaje. Y esto es que acaba de pasar la resurrección. Y esto es que acaba de pasar la crucifixión. Y esto es que acababan de ver milagros y maravillas ante sus propios ojos. ¿Y qué nos diríamos hoy en día, después que han pasado 2000 años? Donde hay gente que quieren decir, dicen hoy en día, bueno, si resucitó quiero ver pues, a ver que vuelva a resucitar. A ver si murió, quiero verlo pues, quiero ver que vuelva a morir pues. Hermano, la escritura, la palabra de Dios dice que un hombre se levantó y un hombre, hermano, comenzó a predicar. Pero dice la Biblia que la multitud se vino contra él. ¿Y qué hicieron la multitud contra ellos? Se le pararon de enfrente y con palabras amables, palabras cuerdas que va, hermano, con insultos, con piedras, con palos, se lanzaron contra Pablo, lo apedrearon a tal punto que lo dejaron tirado en el suelo como que si estuviera ya muerto. Hermano, ¿a usted le han metido una paliza así que lo dejen tirado en el suelo medio muerto? No le digo pues. El hermano medio habló de usted y ya se enojó y se va. El hermano le dio la media mirada así, le vio los zapatos que traía y le vio el peinado y ya no viene, ya no quiere venir. Y ya se va a las redes sociales. En esa iglesia lo miran de los pies a la cabeza. ¿Qué iglesia es la que tenemos nosotros, hermano? Da lástima, de verdad que da lástima hacer iglesias. Da vergüenza, hermanos. Decir yo ahí voy. Porque a ese nivel hemos llegado. A esa bajeza hemos descendido, hermano. A este hombre lo dejaron medio muerto de las patadas, de las pedreadas, de los palazos, hermano, de la paliza que le metieron. Y los hermanos, el resto de los hermanos que lo acompañaban a él, ¿dónde estaban? Cobardes. Esos son, hermanos, los que lo dejan a uno solo, cobardes. ¿Por qué no volvieron a regresar? ¿Sabe qué?
hasta que la multitud que le había apaleado a Pablo se fueron, regresaron a verlo. Lea la Biblia, así dice. Llegaron a verlo. Vea, cuando usted ve un perro muerto, ¿qué hace? Lo que usted hace, le pega una patada a ver si está medio vivo. Dice que lo movieron y vieron que ya estaba muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Ay, hermano, ayúdeme, no me dejen solo. ¿Usted vio al Señor Jesús hablar de esa manera? No, porque conocía la batalla en el espíritu y conocía lo que iba a acontecer en lo natural. Y Pablo sabía de antemano cuál era su trabajo. Le pregunto, ¿usted sabe su trabajo en el reino de los cielos? ¿Sabe usted cuál es su trabajo? Pablo, hermano, cuando el Señor llamó a Pablo, ¿qué fueron las palabras que utilizó? Le dijo a Ananías, ve donde Pablo, que ora porque él ha recibido ya del Espíritu, que llega un hombre llamado Ananías a orar por él para que lo bautice. ¿Y para qué? Porque el Señor le dijo, porque yo le mostraré a Pablo cuán necesario es que padezca por mi nombre y que lleve esta palabra a los gobernantes de estas ciudades. Ese fue el ministerio de Pablo. Le pregunto, ¿a usted Dios lo ha llamado a que le predique a los presidentes? ¿Cuánto lleva ya? Está ya tocando el portón, va, de repente lo agarran la policía del cuello y se lo llevan ya. Está dos días preso. ¿A qué lo ha llamado Dios? Quizás no te ha llamado a predicarle a los presidentes, pero te ha llamado a predicarles a otro tipo de personas. ¿Lo estás haciendo? Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Y dice la Biblia que cuando llegaron y vieron que estaba medio muerto, Pablo se levantó, y cuando se levantó, ¿qué fue lo que hizo? Hermano, si usted piensa predicar la palabra de Dios, cuídese porque le va a tocar peor que lo que me ha pasado a mí. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Bueno, imagínense, construya, hermanos, esa escena donde Pablo está herido, está golpeado, está lastimado, hermano, está tirado en el suelo y los demás hermanitos están escondidos. Cobardes, dijo la hermana otra vez. Sí, porque si vieron a Pablo que estaba en peligro, ¿por qué no lo protegieron? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué, hermano, no lo cubrieron? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Salieron corriendo. Y como dicen ahí, ¿verdad? El dicho aquel, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Ese es el dicho aquí en la tierra, pero allá en los cielos es todo lo contrario. Ya hablamos de eso en Apocalipsis, cuando el altar se abre en aquel momento y aparecen las almas que habían sido asesinadas por predicar la palabra de Dios. En los cielos es otra cosa, pero aquí en la tierra es otra cosa. Y dice la Biblia, hermanos, que Pablo se puso en pie. ¿Y qué dice después? Se puso de pie, se sacudió el polvo y le había dicho a una hermanita, présteme su toallita, ¿verdad? Mira, por aquí tengo un rayón que me está sangrando, y se puso por ahí un torniquete, hermano, ahí, para que dejara de tener la hemorragia de sangre, hermano, en su cuerpo, de las heridas, de los golpes. Porque si lo dejaron medio muerto, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estaba qué? ¿Cómo se le llama a ese estado?
No, agonizando ya está al borde de la muerte. Algo similar. Sí, en coma está casi al borde de la muerte. ¿Estaba como? Inconsciente, gracias. Inconsciente. ¿Alguien quiere probar qué es estar inconsciente? Pase aquí al frente. Con un buen ladrillazo en la cabeza. Oiga lo que le voy a decir. Usted cae en el segundo al suelo y pierde la memoria de todo en ese momento. A mí una vez me pasó esa experiencia. Alguien me sorprendió con un ladrillazo y en el segundo caí al suelo y perdí el conocimiento. No pude ver, no pude oír, no pude recordar. Como que me desconectaron. Mi cuerpo se desplomó. No recuerdo cómo, no sé cómo caí. No sé cómo quedé. Me fui al suelo inconsciente. Después, cuando volví en sí, solo recuerdo el momento del impacto del ladrillo. Y de ahí para allá no recuerdo nada. Y eso mismo le pasó a Pablo. Estaba en esas condiciones por causa de predicar la palabra de Dios. Nosotros no hemos pagado ese precio, pero queremos tener esa recompensa. ¿Por qué queremos, hermano, tener recompensas cuando nosotros no hemos pagado el precio? ¿Por qué nosotros queremos ir a nuestros trabajos y decirle al jefe, págueme ya esta quincena que viene, cuando no hemos trabajado y no tenemos derecho para reclamarlo? Por eso que dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Primero trabaje y después recibe la paga. Usted no puede recibir la paga y después hacer el trabajo, no se puede. Pero así nos gusta, ¿verdad? Hermano, Pablo recibió esa experiencia, se levantó. Cuando se levanta del suelo, dice que en el momento llamó a los hermanos, los organizó y continuaron predicando la palabra de Dios, como que no había pasado nada. Pues, ¿y de qué se asombra, pues? ¿De qué se espanta? ¿No fue ese el llamado de Dios? ¿No fue exactamente lo que Dios ya le había dicho? ¿No fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? A muchos los matarán, a muchos los meterán a la cárcel, a muchos los van a torturar, a muchos los van a perseguir de ciudad en ciudad y van a hacer todo esto ¿por causa de qué? Por causa de mi nombre. El Señor quiere que cuando usted reciba algo de Dios, ¿lo qué? Lo comunique. Lo comunique. Lo comunique. Lo exprese, lo dé a conocer. Lo comunique, lo dé a conocer. Hermanos, usted tiene que hablar lo que ha recibido. Cuando usted no habla lo que ha recibido de Dios, es cuando usted esconde el talento y no lo utiliza. Ahora, dice la Biblia que Pablo, hermanos, animó a los hermanos, se fueron a predicar. Al siguiente día se fueron a predicar. Yo después del ladrillazo al siguiente día ya me pude ya me pude poner en pie. Estoy hablando de los efectos físicos que uno recibe. Pablo al siguiente día se fue a predicar la palabra de Dios. Y verso número, hermanos, 21 fueron a anunciar el evangelio y volvieron otra vez. Y volvieron otra vez. Y volvieron otra vez, ¿a qué? A continuar predicando ahí mismo. Regresaron a predicar y dice la Biblia, y verso 22, y confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles estas palabras. Repítalo conmigo en voz bien alta, pero como que ha comido una buena vaca entera, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo tuvo que decirles eso a ellos? Porque mire, hermano, las tribulaciones, las pruebas, sacan a la gente corriendo de la iglesia. Eso es, las tribulaciones y las pruebas en lo natural sacan corriendo a la gente de la iglesia. ¿Pero por qué se van, pues? ¿Por qué se van? Se van por las pruebas y por las tribulaciones. Se van porque no conocen, porque desconocen por completo cuál es el propósito, el plan de Dios al dejar a la iglesia y darle de su espíritu aquí en la tierra. Como lo desconocen, entonces dicen, esto a mí no me gusta. Y es cierto, a nadie en lo carnal, en lo natural, le encanta, le gusta. Pero esa es la batalla, hermano, que tenemos en el espíritu. La batalla que tenemos que pelear en el espíritu. Y las consecuencias de esa lucha en el espíritu, ¿sabe cómo se reflejan? Se reflejan en tribulaciones y en batallas, en luchas aquí en la tierra. Entonces, Pablo, hermanos, se tuvo que poner en pie y herido, golpeado, con sangre, con, hermanos, tumores. Nosotros le decimos moretes o moretones. Usted tendrá sus propias palabras. Les tuvo que decir en sus propias caras, para esto Dios nos ha puesto. Y es necesario que pasemos por todas estas cosas para poder ser dignos de entrar al reino de Dios. Quien no pase por estas cosas no será tomado en cuenta, será tomado como un cobarde, como alguien que vuelve hacia atrás. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada a aquellos que una vez pusieron su mano en el arado, miraron hacia atrás y retrocedieron. Así que si usted, óigame, voy a decir algo fuerte, fuertísimo. Si usted un día le entregó su vida al Señor y renunció, pues está desagradando al Señor. Si usted un día reconcilió y volvió atrás, le está desagradando al Señor. Si usted un día Dios le entregó un don y no lo está utilizando, pues usted está desagradándole al Señor. Si usted un día Dios lo puso en una casilla, en un ministerio, y usted lo dejó atrás, pues está desagradándole al Señor. ¿Por qué? Porque está evadiendo el conflicto por el cual Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que continuemos predicando la palabra de Dios. Así que, hermano, termino diciéndole lo siguiente: siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener conflictos. Siempre vamos a tener luchas. Siempre vamos a tener, hermano, dificultades. Siempre, hermano, vamos a tener amenazas. Siempre vamos a estar, hermano, viendo obstáculos. Siempre, hermanos, vamos a tener lo mismo todo el tiempo. Entonces, como siempre vamos a tener todas esas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Congregarnos, predicar la palabra de Dios, orar, ayunar, buscar su rostro, siempre. Esto es para que ustedes hubieran saltado de sus sillas, hermano, hubieran llegado casi al plafón ese, al concreto,
con el gran amén. El hermano llegó ahí casi al nivel de la mesa, con su amén. Le falta todavía llegar. El hermano llegó por ahí, por el radiador. Falta que alguien llegue a las ventanas, hermano, que toque el aire acondicionado, las lámparas. A ver, nadie se animó ya ves. No sea cobarde, no sea cobarde, no sea cobarde, no sea cobarde, no sea cobarde por las luchas, por las pruebas. Ay, hermano, que mire, que tuve una visión que el diablo venía con unos dientes y me quería comer. Pues no sea cobarde, párese firme, enderece su camino, afírmese la obra de Dios, reconcíliese, reciba a Jesús como su Salvador personal, pídale que lo bautice con su espíritu y levántese en oración delante de él y va a vencer. Le va a quebrar todos esos dientes al diablo. Así tiene que ser la iglesia, aguerrida. Si el diablo le dice, te voy a dar 2 trompones, pues dígale usted, te voy a devolver 5 más. Así. Si el diablo le dice, te voy a quitar el carro que tienes, pues en el nombre del Señor voy a tener 3 más. Pero ni nos ha quitado el carro con la amenaza. Ya estamos, ya me voy de la iglesia. Cobardes. Mano, ¿yo quiero que le cuente las historias de 9 años en esta iglesia? Las batallas y las luchas, las lágrimas, los conflictos, las aflicciones, hermano, que se pasan. Yo estoy a la altura, hermano, que otro estuviera predicando. Pues no va a venir otro. Voy a continuar predicando en el nombre del Señor. Y que otro no tome tu silla ni tu corona, tómala tú. Sírvele tú. Afírmate tú. Hermano, establece el reino de Dios en tu vida. En el nombre del Señor. Pablo, hermanos, con lágrimas, con dolor, hermano. Ahí, perdón la expresión, quizás con un diente medio flojo. Les dijo a los discípulos, vamos ustedes, anímense. Los tuvo que exhortar porque estaban ahí un poco amedrentados. Ay, no, y yo ya había, si a Pablo lo arrastraron así, imagínense yo, que ni predico, a mí me entierran vivo. Hermano, Pablo los exhortó y les dijo, no se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. Ahorita mismo vamos a orar, vamos a ayunar. Y ahí dice la Biblia que oraron, ayunaron, hermano, y es más, establecieron iglesias. Establecieron iglesias. ¿Cuándo fue que Dios te dio el sueño a ti? Edgar, te lo dio el sábado. ¿Cuándo fue que yo oré? Oré el viernes. ¿Sabes cuándo recibí este mensaje? Lo recibí el lunes. ¿Saben en otras palabras qué está pasando? Que con las luchas y las pruebas podemos fundar iglesias. Con las luchas y las pruebas podemos instalar pastores. Con las luchas y las pruebas podemos instalar diáconos. Con las luchas y las pruebas, hermanos, podemos instalar ancianos de la iglesia. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Hermano, estos hermanos fueron sacudidos. Ahí estaba un hombre, hermano. Un hombre que sabía bien la batalla que se tenía que vivir. Y ese hombre los animó a todos y los puso, hermano, ¿cómo es que dice? Los puso bien firmes, parados como soldados, para continuar guerreando en el nombre del Señor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ganaron muchas almas y la palabra de Dios continuó expandiéndose. Hermanos, que tú miras en la carne, que tú miras con tus ojos, pongámonos de pie.